Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar, no sé si han utilizado la terminal o la línea de comandos, ya sea de Windows o de un sistema operativo como Ubuntu, de Linux. Si no, se llama en Windows, se llama el CMD o el Command Prompt. Si se van ahí a buscar y escriben CMD o símbolo del sistema en español, que es esta pantallita negra. Nosotros podemos escribir comandos que la vamos a utilizar aquí también. Si le dan Enter, pues les va a abrir la terminal, símbolo del sistema, el shell, tiene muchos nombres, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ver si podemos correr Python desde ahí. Python es un lenguaje de programación interpretado. Es decir, si recuerdan en C tenían que compilar, si no había errores, podían compilar y correr el programa. En Python no existe esa parte o ese proceso de compilación. Pues uno escribe el script, que comúnmente se le llama el script, y lo que hace Python es leer línea a línea y empezarla a correr. Si hay un error, ahí corre el programa. Entonces no hay esa parte de como de compilación. Ahorita que veamos un editor, el editor nos ayuda a detectar errores, pero aún así puede correr el programa hasta tronar donde se encuentre un error. ¿Va? Lo que vamos a hacer es ver si está instalado. ¿Cómo lo podemos hacer? Le voy a dar un poco de zoom con control más, al menos en Windows 11 se puede hacer más grande la terminal. Si escriben Python y le dan Enter, pueden ocurrir dos cosas o tres cosas. Una, que entra el intérprete, otra que diga no existe ese comando y otra que nos abra la Windows Store para descargar. ¿Okay? Entonces yo le voy a dar a Enter y en mi caso me mandó a instalarlo desde la Windows Store. No lo vamos a instalar desde ahí. ¿A quién le aparece otra cosa que no sea esto? A veces si está instalado aparece el 3 mayor que a ti. Entonces ahí espérate. En tu caso si está instalado. Si no lo han usado en su computadora, pues lo van a tener que instalar. ¿Cómo lo instalamos? La dirección es python.org. ¿Okay? Y ahí viene el apartado de downloads. Y por default les va a sugerir instalar una versión que es la última, la 3.14, pero esa no nos va a funcionar para lo que vamos a trabajar aquí para el desarrollo de la interfaz web que les platico. Entonces, si nos vamos a downloads, ahí viene Windows, le dan clic ahí y buscamos la versión 3.12. Entonces le voy a poner aquí buscar 3.12 y ahí aparece el instalador para Windows, ¿no? Windows Installer de 64 bits. ¿Okay? A menos que tengan una computadora muy viejita de 32 bits, pues descargan el de 32. Y si está instalado en su compu, si no, ustedes tienen que seguir estos pasos para instalarlo en su compu. ¿Va? Entonces lo descargan y lo guardan. Yo ya lo tenéis descargado. Lo voy a hacer un poco más de zoom para que vean cuál es. 3.12.10. Para instalarlo, básicamente es casi darle siguiente, nada más hay que tener en cuenta una cosa. Antes de instalarlo, hay que darle check a esta parte que dice add python.exe to path para instalarlo globalmente. Y darle install now. Que aquí ya terminó. ¿Cómo sé que ya se instaló? Cierro la terminal o el símbolo de sistema, lo vuelvo a abrir y si escribo Python debería de entrar al símbolo al intérprete. Esos tres mayor que
me indican que aquí ya está corriendo Python y espera instrucciones en intérprete. Aquí antes me dice la versión que está instalado y todo. Hasta aquí deben de estar todos en su computador. Si alguien no está, me dice, ya le ayudo. Porque de aquí vamos a empezar ya a programar. Bueno, puedo pasar. Dudas, preguntas de aquí. En Python es un lenguaje dinámico y no se definen los tipos de datos como en C. Se recuerdan en C o C++. Ponemos para crear una variable el tipo de datos, es char, int, float o double. Aquí no es necesario ponerle el tipo de dato. Aquí más bien se induce por cómo se crea una variable. Por ejemplo, vamos a crear la variable A, que va a ser igual a 1. Voy. Entonces, la variable A se crea en memoria, está en este contexto ahorita y tiene el valor de 1. Como podemos ver, si escribimos A, le damos enter, nos regresa el valor. Si escribo otro nombre, otra variable, pues me dice que B no está definido. ¿Okay? ¿Cuál? 64. Ajá. Sí, ya no. Pero ya lo cerraste, ¿no? Ah, jálalo. ¿No? Sí, le dices en el chat. Sí, acá. No, dale. Jálalo. ¿Quieren otra variable? Los que ya están ahí, creen B y asignanle otro valor entero. Y una vez que la creen, pueden sumar esas dos variables y les el resultado. Ahora tu terminal ya se termina, pero bueno. Aquí yo puse la separación, no necesario, pueden estar juntos, pero para que no quede ahí todo pegado, como se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, B es igual a 3. Entonces ya existe A y B. Si escribo A y si escribo B, me da sus valores que están en memoria. Y si lo sumo, A más B, me da el resultado ahí. Como si fuera una simple calculadora. O cualquier operación. Si le dan la tecla hacia arriba, tiene un historial de todo lo que han declarado o escrito. Si le dan hacia abajo, pues se regresa a esa historia. Entonces, pues pueden dividir, multiplicar. Dudas, preguntas. ¿Cómo podemos saber qué tipo es? Hay una función que se llama type y le mandamos la variable. Y ya nos dice qué tipo de dato es. Entonces, en Python todas las variables son clases. Ya es un lenguaje orientado a objetos, entonces todo es como objetos, por así decirlo, ¿no? Ya más al rato vamos a ver cómo crear una clase y todo eso, ¿no? Podemos crear un flotante, no sé, el 3.1416 como pi. Y si usamos type, para que nos diga el tipo de dato de f, nos va a decir que es un float. Podemos declarar cadenas de caracteres, que aquí ya son strings. Por ejemplo, con doble comilla, mi nombre. Y si pedimos qué tipo de dato es S, nos dice que es de tipo str, que es tipo string. Ya en Python ya existe un tipo de dato string, en C
Si recuerdan, tenía que hacer un arreglo de caracteres y guardar ahí la información. O si ya vieron C++, ya C++ ya tiene el tipo de dato string, ¿no? Hay dos maneras de declarar cadenas. Como lo vimos ahí, con doble comilla. Voy a declarar S2 o con comillas simples. Ambas son válidas. Ambas son del mismo tipo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? ¿Por qué hay ese tipo de dos maneras? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra cadena contenga también los dobles comillas, o al revés, que nuestra cadena contenga las comillas simples. Entonces, si ven, aquí yo voy a sustituir mi cadena S2 previamente declarada. En C no se puede hacer como casi eso, es decir, S2, que es un string, yo le puedo reasignar un valor para que ahora sea un entero. ¿Ok? Entonces tiene como ese tipo de desventaja o desventaja, como lo quieran ver ustedes, ¿no? Que puede haber, que a veces nos acostumbramos a escribir siempre un tipo de variable, entonces en otra sección de código la reescribimos porque queremos utilizar ese mismo nombre, ¿no? Entonces a veces hay que tener cuidado en no hacer este tipo de cosas, de sobreescribir o cambiar el tipo de dato de una variable, porque si no, pues el programa por ahí en algún lado, pues tronaría o crasharía. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces ahí tenemos esos tres tipos de datos que con eso son más que suficientes como para trabajar. Tenemos numéricos y tenemos las cadenas. Entonces algo que vamos a hacer ahorita, nomás para probar, es que podemos crear un archivo simple. Por ejemplo, vamos a crear un archivo y para crear un archivo es con la función open y le vamos a poner de nombre salida.txt. Y ahorita les explico qué es lo que va a hacer eso. Open es una función que va a crear este archivo, si ven va entre comillas, pueden ser dobles o simples. Y va a intentar crear este archivo salida.txt. Esta W significa que va a crear el archivo y vamos a escribir en él. Es la W de write. Si quisiéramos leer ese archivo, sería una R de write para leer el archivo. Entonces, va a intentar crearlo y archivo va a ser como nuestro objeto que va a estar como apuntando al archivo que se creó en el sistema. Si le dan enter, no va a pasar nada. ¿Ok? Pero, si nos vamos a disco local C, vamos a ver si ahí lo creo. Lo más seguro es que lo creo en nuestra carpeta. Si se van a disco local C, en la carpeta de usuarios, el usuario en el que yo estoy se llama remoto. En el de ustedes se va a llamar usuario, lo más seguro. Y por ahí va a estar el archivo que se llama salida, que es el que en mi caso aparece aquí. Ya lo ubicaron. Y no tiene nada de datos, porque todavía no hemos escrito nada. Está creado. El open lo creó. ¿Sí? Vamos a guardarle uno a la mundo. Nos regresamos a donde está Python, el intérprete, y utilizamos nuestro objeto, que en este caso se llama archivo, y una función o un método que se llama write. Y write recibe un string para guardarlo en el archivo. Entonces, ¿cómo creamos un string? Con comillas dobles o comillas simples. Y no se olviden de cerrar los paréntesis de la función. Entonces, la función write o el método write recibe un string, que es lo que se va a guardar en el archivo. La voy a dar enter. Y ese número que nos regresa es la cantidad de bytes que se escribió en el archivo. Casi, pues es la cantidad de caracteres que escribimos aquí en la cadena. No, creo que no se me quedó la ¿Carpeta o archivo? Bueno, archivo. Voy. Deja terminar esta parte y ahí les ayudo. Voy a regresar para ver si lo escribió. Todavía sigue en 0. Entonces todavía quiere decir que no baja la información. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar ese archivo.
Ya cerrado, ya parece que ya tiene información y si lo abrimos con el bloc de notas, ahí está el mensaje, ¿no? De Hola Mundo. Voy a regresar acá. Si te fijas, abres comilla, doble, te faltó cerrarla aquí, antes de la coma. Dudas, preguntas. ¿Hoy? No, cuando, cuando se les investiga un que se usa para No, los paréntesis son para llamar las funciones. ¿Te acuerdas que en C ponías el nombre de tu función y ponías los paréntesis? Es para invocarla, ejecutarla. Si no le pones los paréntesis, se crea como el nombre de la función, pero no se manda a llamar. Después lo vamos a ver, porque también Python es como un lenguaje funcional. Tú puedes crear como una variable que guarda una función y la puedes estar utilizando esa variable para estarle llamando como si fuera una función. Ya que veamos las funciones lambda, ahí se van a dar cuenta de esa parte. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo nos salimos del intérprete? Lo más sencillo pues es cerrar la línea de comandos. Pero si lo queremos hacer decentemente, existe la función exit y va a salir del intérprete y nos va a regresar al prompt de Windows. Que por default lo abre en mi usuario que se llama remoto. En el caso de ustedes de estas computadoras, pues es usuario, ¿no? Sí, pues. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vean, busquen si está instalado Visual Studio Code. Y si está, lo abren. Y si no, lo buscan y es un instalable como el de Python que descargan y le dan siguiente, siguiente, siguiente. Puede ser que ya lo hayan utilizado, pero es un editor de código que vamos a utilizar para programar en Python, para empezar a hacer scripts, que son los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Lo voy a abrir y a lo mejor si ya está instalado en su computadora, puede que les abra un proyecto que ya estaba, que alguien ya abrió previamente en estos días, o ya hay código ahí. Entonces lo que yo siempre hago, y yo les recomiendo es que creen una carpeta para lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a hacer los siguientes días en algún lugar donde ustedes sepan que lo pueden encontrar rápidamente. Yo lo voy a hacer en el escritorio. Voy a crear una carpeta con el nombre de intro-python. Entonces ahí vamos a hacer varios ejercicios o varios scripts de introducción a Python donde vamos a ver las condiciones, los ciclos, funciones y clases. ¿Okay? Entonces esa carpeta nos va a servir como carpeta del proyecto donde va a haber varios archivos. Entonces ustedes la pueden crear en su memoria, en documentos, en descargas, donde ustedes tengan un acceso rápido y sepan dónde está esa carpeta. ¿Okay? Yo por simplicidad, pues lo hago aquí en el escritorio. ¿No? Si ya abrieron Visual Studio, Visual Studio funciona con carpetas. Cada carpeta es un proyecto. Entonces, si nos vamos a File, ahí viene una opción de Open Folder, que es abrir carpeta. ¿Cuál carpeta? La que acabamos de crear, donde vamos a crear o guardar nuestros scripts. Que en mi caso está en el escritorio. Entonces me voy al escritorio y abro esta carpeta, intro-python. Seleccionar carpeta y nos va a abrir como el editor. Aquí viene la parte del explorador, que es donde está la carpeta y no aparece nada más el nombre de la carpeta, porque no hemos creado ningún archivo. Aquí en medio va a aparecer el editor. Y aquí por debajo nos aparece la parte del GPT. ¿No? Voy a cerrar la parte de derecha para que nos deje espacio y vamos a crear nuestro primer script. Para crearlo,
Si se van con el puntero ahí su carpeta, el primer icono que viene como un ojito y un más es para crear el nuevo archivo. Denle clic ahí y nos pide que le pongamos un nombre. Vamos a ponerle ejercicio 01 y la extensión .py, las dos primeras letras de Python. Esa es la extensión de los archivos, así como está en C o CPP para C++. Y puede pasar varias cosas. Si es su primera vez que van a escribir un código en Python en su computadora, por aquí les sugiere instalar una extensión para que nos detecte el código de Python. Errores, todo eso. Entonces hay que darle a instalar. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Cómo podemos ocultar el explorador? Con control B. B como de bar. Con control B la volvemos a mostrar, como para que nos tenga más espacio, ¿no? Se pueden, aquí yo instalé este tema, por así decirlo, más claro para que se alcance a ver ahí, pero pueden instalar acá en la parte de extensiones. Viene, yo suelo utilizar este que se llama Cat Pushing, entonces tiene varios temas. Si lo ponen ahí, tiene unos oscuros, entonces me voy a quedar con este blanco para el que se alcancen a ver, ¿no? Pero hay otros temas que ahí pueden buscar si quieren otro tipo de colores que también no les dañe sus ojos, pues, ¿no? También es parte de eso. Otra cosa es que con control y el scroll del mouse podemos hacer zoom al editor. Si no está activo, con control y el punto y coma, nos va a abrir settings y se escriben ahí zoom. Ahí, en mi caso, ya está activo el mouse will zoom. Ella con el control del mouse hacen zoom al editor. Si no, también con control más le hacen zoom, pero a toda la ventana, por así decirlo, ¿no? Del mismo editor, con control más, como si fuera en la página web. Y vamos a empezar con el clásico Hola Mundo, que es imprimir el mensaje, ¿no? Si recuerdan en C o C++, en C está printf o putS y en C++ está el cout. Aquí está el print, que es una simple función. Entonces esa simple línea lo que va a hacer es imprimirnos este mensaje en la línea de comandos, en la pantalla negra, ¿no? Aquí hay varias formas de correrlo. Si ya tienen instalada la extensión, nos va a aparecer acá con un botón de play, un triangulito. Le dan clic ahí, va a correr este script que tenemos aquí. Y nos va a abrir abajo la terminal. Ahí lo corren y se abre la terminal de aquí. Aquí está el mensaje del print. A ver, regresa al tu código. Dale otra vez al... Vete a las extensiones. Vete a una de estas. Desinstálala igual en la instalar, pero si quieres detectamos. ¿Desinstalar? No, desinstalar. Dale. ¿Cómo ocultamos la terminal? Pues le podemos cerrar aquí o con control J se oculta la terminal. O la volvemos a abrir. ¿Ah? Dudas, preguntas hasta aquí. Con esto.
Entonces, ahora vamos a pedirle datos, así como está el scanf o el sein en C++. No, la voy a borrar. Ahorita vamos a utilizar el print y vamos a preguntarle al usuario su nombre. Entonces, la función se llama input y ese input, si le mandamos una cadena, es el mensaje que va a mostrar. Es como si fuera un printf, pero que también captura al mismo tiempo, ¿no? Entonces, escribe tu nombre. Y como es una función, va a mostrar ese mensaje, va a esperar que escribamos nuestro nombre o cualquier cosa hasta que le demos enter. Entonces tenemos que cachar en una variable todo lo que el usuario escribió. Entonces al inicio, ¿qué vamos a esperar? Pues el nombre tentativamente, ¿no? Entonces nombre va a ser igual a lo que el usuario va a escribir. Después, en la siguiente línea, lo que vamos a hacer es cómo saludar al usuario. Hola. Entonces el print con comas podemos enviarle más cadenas o variables. Entonces va a imprimir hola, un espacio y después el nombre que se capturó previamente y va a terminar el programa. Córrelo, pruébenlo. Nos escribe tu nombre, que es el mensaje que tenemos en el input. Y se espera hasta que escribamos algo y le demos enter. Dudas, preguntas. Vamos a preguntarle la edad. Entonces, con otro input, vamos a guardar la edad. Si quisiéramos procesar edad, es decir, decirle, tú capturaste una edad, pues vas a cumplir este año para el siguiente esa edad más uno. Entonces, por ejemplo, otro print sería algo así. Vas a cumplir esa edad que tienes más uno. Pruébenlo y va a ocurrir algo ahí. Es decir, si escribes, tengo 20, entonces tienes 20 años, vas a cumplir, debería de ser 21 años. La edad que escribiste, más uno. Y les va a lanzar un error. Y ahí les dice que solo se puede concatenar string, no int. Ese más que tenemos aquí, que nosotros
lo conocemos como para sumar dos valores enteros. En este caso, edad, que nosotros la capturamos o metemos un número, todo lo que tecleamos con input o todo lo que regresa a input siempre va a ser una string. Entonces edad es una cadena de caracteres, no es el número, no es el entero. Entonces lo que necesitamos es, una vez capturada la edad, convertirla a su representación numérica, es decir, convertirla entero para poder sumar. Si no, lo que espera el string es que con el más concatenemos una cadena, es decir, con el más podemos juntar varias cadenas de caracteres. Entonces, antes de imprimir, lo que podemos hacer es que si ya se capturó la edad, sabemos que podemos reutilizar esa variable. La vamos a convertir a un entero para poderla sumar o hacer alguna operación matemática con esa variable. Obviamente, aquí esperamos que el usuario escriba valores numéricos. ¿Okay? Entonces, lo vamos a validar todavía esa parte. Porque si en edad el usuario escribe una A, por así decirlo, pues la A no se puede convertir a entero porque no es un valor numérico. ¿Okay? Entonces, tomemos que el usuario es muy inteligente y va a escribir correctamente su edad con números. ¿Okay? Entonces, si lo probamos, o pruébenlo, les pregunta su nombre, su edad, le dice cuántos años tiene y cuántos vas a cumplir, ¿no? Porque ya suma la edad más uno. Dudas, preguntas, de aquí con capturar, convertir los datos. Creen otro archivo, o sea, se abren la barra y se van acá al explorador. Tenemos ejercicio 01. Hagamos ejercicio 02.py. Implementen ahorita en 2-3 minutos el cálculo del área del cuadrado, que es lado por lado. ¿Qué necesitamos de entrada? Pues que el usuario escriba al lado. Ya que tengamos el lado, creamos una variable área y calculamos el área con ese lado que el usuario nos dio. Pero acuérdense, todo lo que capturamos son strings, entonces ese lado hay que convertirlo entero para poder realizar la fórmula. Imprimen el resultado. El área del cuadrado es lo que les dio como resultado de antes. Inténtenlo hacer, yo lo hago en 2 minutos. Han de ser 5 líneas nada más o menos.
vertices. Que lo voy a ir haciendo. Entonces hay que pedir el lado. Lo voy a hacer así simple, nada más pidiendo los valores. Igual ustedes pueden ponerle título de calcular el área del triángulo, ingresa al lado. Sabemos que lo que regresa al input es un string. Entonces aquí mismo podemos hacer esa conversión de string a entero. ¿Sí? Creamos nuestra variable área y para calcular el área del cuadrado es lado por lado. Entonces imprimimos el área es lo que contiene nuestra variable área. Si lo corremos, pues el lado es 5, el área es 25, de 5 por 5. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Háganse otro script, otro archivo, ejercicio 3, y calculen el área del triángulo. Ahí son dos variables, la base y la altura. Realizar la fórmula, la operación, imprimir el área. ¿Okay? Entonces, ejercicio 03. Punto par. ¿Cómo escribimos comentarios? Lo voy a poner con el gato. Comentarios de una línea como en C++, en C o C++, que es la doble diagonal. En Python es con el hash o con el gato, ¿no? Aquí es calcular área del triángulo. Otra cosa que olvidé mencionarles por default cuando instalan Visual Studio, no viene activada esta opción de autosave. Aquí ya viene activado y a lo mejor hay computadores también está activado, es decir, no, cada vez que escribamos se guarda en automático el archivo. Si yo escribo algo, voy a desactivar no sé, la base, voy a pedir la base. ¿Cómo sé que no se ha guardado el archivo? Aparece este círculo. Eso indica que hay cambios que no han sido guardados. ¿Cómo lo guardamos? Con control S de save. O se van a file, ahí viene la opción save. ¿No? Pues es más fácil con el acceso control S y van a ver que se quita ese círculo que me indica que se guardan los cambios y aparece para cerrar ese script. Entonces, por comodidad o facilidad, lo mejor para mí es activar este autoguardado. ¿Va?
¿Dudas, problemas para implementar el área del triángulo? Puede variar, igual yo lo hice así, pero yo lo que hice es, como se puede hacerlo como en partes, lo quieren ver de esa manera. Primero capturo, después hago las conversiones y al final hago la operación. Es como las entradas, procesamiento y salida, ¿no? Pero igual ustedes pueden haberlo hecho de que capturamos y ahí mismo convertimos. Voy a mover código para que sepan cómo podemos mover código sin cortar o copiar y pegar. Con la tecla Alt, por ejemplo, en esa línea, la línea 5, que tengo la conversión de base, la voy a mover para que después de que capture la base haga la conversión. Entonces con Alt y la tecla hacia arriba, muevo ese código líneas, ¿no? Entonces capturo la base y la convierto. Después capturo la altura y la convierto también. ¿Okay? Entonces podemos tener una sección de código, por ejemplo, si yo quisiera primero pedir la altura, selecciono estas dos líneas y con Alt y la tecla hacia arriba las puedo mover, ya sea hacia arriba o hacia abajo con las teclas. ¿Okay? ¿Cómo duplico código? Por ejemplo, si quisiera duplicar la línea 6, con Alt Shift duplico hacia abajo. Si me quiero arrepentir, con Control Z podemos deshacer lo que hicimos, ¿no? Si quiero duplicar hacia arriba, igual Alt Shift, la tecla hacia arriba, pues se va duplicando hacia arriba el código, ¿no? ¿Dudas, preguntas de aquí con esto? Hagamos el siguiente ejercicio para terminar este tipo de ejercicios secuenciales, por así decirlo. Ejercicio 4, 04.py, para calcular el área del círculo. Sabemos que necesitamos el valor de pi. Casi todos los lenguajes de programación traen una implementación de pi. Entonces vamos a importar la biblioteca math que tiene Python. Dentro de math vienen las funciones matemáticas más utilizadas, como SQRT para calcular la raíz cuadrada, sacar el absoluto, etcétera, y viene declarada la constante, por así decirlo, de pi, y ahorita la vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos pedirle al usuario para calcular el área del círculo? El radio. Nada más, ¿no? Entonces, el radio se lo vamos a pedir al usuario, que escriba el radio, y vamos a convertir ese radio a entero. Que igual puede ser convertirlo a flotante. Lo voy a hacer aquí para que vean cómo sería. Con float, convertimos ese string en un punto decimal a flotante. Y calcular el área. El área es pi por radio al cuadrado. Entonces con math, dentro de math existe pi. Pi por radio al cuadrado, que es radio por radio. Ya nada más imprimimos. Lo prueban a ver si hay algún error ahí. Radio es 9.2. El área del círculo es esto.
¿Dudas, preguntas? Sí, dime. Llegan las variables. ¿Qué tipo de datos? Pero al año. Porque en Python no hay necesidad de ponerle el tipo de datos. No es un tipo de, no es un lenguaje tipado como C o C++, otros lenguajes de Java o Java. Entonces lo que hace aquí, el intérprete cuando llega a esta línea, calcula esto y esto que me ha dado, pues un flotante, un entero, entonces en memoria crea este tipo de datos automáticamente. Aquí lo incluye porque estamos convirtiendo un flotante. Aquí el input sabe Python que va a regresar un string, entonces les declara como string. Vamos pasando a las condiciones. Vamos a ver los if, los else if, y Python no tiene los switch. Entonces vamos a quedar con puro else if. Y de ahí vamos a seguir con los ciclos, funciones, y le damos hasta clases. ¿Va? Entonces creemos ejercicio 05 para ver cómo utilizamos las condiciones. 05.py. Si han observado, pues en Python no hay que ponerle el punto y coma al final como en C o C++, C Sharp o Java o esos lenguajes. Entonces no es necesario ponerle el punto y coma. Tampoco hay como las llaves en Python. Si recuerdan en C, cuando hacemos una condición, pues le ponemos los paréntesis donde va dentro la condición a validar. Y si se cumple, abrimos las llaves y dentro de las llaves implementamos lo que se va a hacer si se cumple esa condición. Y al terminal cerramos con otra llave, ¿no? La cerradura de la llave. Aquí en Python no existe eso, lo que existen son las sangrías. Y las sangrías nos van a dar como esa parte que nos dice que ese código pertenece a esa condición. Ahorita lo van a ver aquí. Entonces, si ustedes tenían como una mala costumbre en C de programar todo como al borde del editor, que todo estuviera pegado, pues aquí no se va a poder. Aquí te va a obligar a que uses ese tipo de sangrías para que el código se vea estéticamente bien, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el más sencillo, que es pedirle la edad, y ya sabemos cómo pedirle la edad, y decirle si es mayor de 18, pues ya puede votar, o ya puede hacer otro tipo de cosas, y si no, pues todavía no puedes votar. Un if else. ¿Ok? Entonces, capturamos la edad, o pedimos la edad, algo así simple, y la edad, sabemos que todo lo del input nos lo regresa como string. Entonces, la edad la vamos a tener que convertir. Entonces aquí aseguramos, suponemos que el usuario siempre va a meter su edad correctamente, ¿no? Para no meter todavía validaciones. Entonces si la edad es mayor o igual que 18, si ven no hay paréntesis, es simplemente la pura condición. Entonces se abren dos puntos y le vamos a dar enter y van a ver que el editor nos pone esa sangría o esa indentación. Eso quiere decir que aquí todo lo que está dentro de esa indentación va a ser el código que va a ejecutar esta función. ¿Qué vamos a hacer? Nada más ponerle un print. Si ya tienes más de 18, ya puedes votar. Si le damos enter, nos va a seguir todavía colocando esa sangría porque efectivamente podemos seguir escribiendo más cosas dentro del if. Pero como ya no vamos a tener nada, con el backspace o con el borrar hacia atrás, nos regresamos para poner el else. Entonces borramos el otro caso, le damos enter y van a ver igual otra sangría, que es todo ese código que pertenece al else. Entonces un printf, aún no puedes. Pruébenlo. Prueben, hagan dos validaciones. O sea, uno que tenga 20 años, dice que ya puedes votar. Y lo corremos de nuevo. Uno que tenga 12 años,
Sí, aún no puedes votar. Dudas, preguntas. Vamos a meter una validación de la edad. Sabemos que el input regresa siempre un string y el string tiene una función que nos dice si todo lo que contiene son dígitos. Entonces, si no contiene dígitos, pues no es un valor válido para la edad. Entonces, si la edad, aquí dice, a ver si es, o es numeric. Es digit. Aquí sí es verdadero. Si tiene dígitos, pues podemos pedir la edad y todo eso. ¿Cómo lo negamos? Con un not. Si la edad no tiene dígitos, vamos a imprimir error. La edad no es válida. Y terminamos el programa con éxito. Para que termine y no haga lo que está después. Pruébenlo, escriban 12A o algo ahí que tenga números y letras, que es una edad no válida. Dudas, preguntas con la validación. Entonces así tenemos un if else, una condición simple. Vamos a ver las condiciones compuestas, que ya tenemos varias condiciones como anidadas, por así decirlo, para validar varios casos. Hagamos ejercicio 06. Y validemos con rangos para tener un conjunto de condiciones. Y validemos con la temperatura. Un ejercicio muy clásico, pedirle la temperatura al usuario a un sensor, que lo queremos ver de esa manera, y imprimir como el estado, el tiempo, si hace mucho frío, si hace mucho calor, dependiendo del rango de la temperatura, ¿no? Entonces, pidamos la temperatura. Convertamos esa temperatura a entero. Ya si quieren validar si la temperatura no es un dígito, vamos a imprimir error, temperatura no válida. Y terminamos la ejecución. Si no, pues no va a continuar nuestro algoritmo, para no poner un else ahí. Entonces ya tenemos nuestra temperatura, y si esa temperatura
es menor que 0, es decir, estamos a menos grados. Vamos a imprimir. No sé, algo así. Y como vamos a tener un conjunto de condiciones, vamos a utilizar el else if, que en este caso en Python es el if. Si la temperatura es mayor o igual a 0 y aquí en Python el AND, que es como en Python para validar, aquí es literalmente la palabra, y esa misma temperatura es menor, no sé, que 12 grados, vamos a imprimir, está haciendo frío. Y otra condición, si la temperatura es mayor o igual a 12 y esa misma temperatura, no sé, es menor que 18, es decir, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, entrarían en ese rango. Vamos a imprimir, está fresco. Y validemos otro rango. Si la temperatura es mayor o igual que 18, es decir, que abarque el 18 y la temperatura sea menor que 25, es decir, hasta 24, está agradable. Entonces ya tenemos la validación para cuando es menor a 0 una temperatura, ¿no? Que estamos abajo 0, por así decirlo, ¿no? Luego una validación que abarca el 0 hasta los 11 grados. Ya después de los 12 hasta los 17 está fresco. De los 18 hasta los 24 el clima está agradable. Y vamos a poner un else, que es decir, cuando es mayor que 25. Poner hace calor. Entonces, si no entra ninguna, quiere decir que la temperatura ya es 26, 27 hasta 50, lo que hayan puesto, ¿verdad? Pruébenlo, prueben cada una de las validaciones. ¿Y qué es lo que hace el else if? ¿Recuerdan? Si se cumple una, por ejemplo, si el usuario escribió -1, pues va a entrar aquí y ya no entra a validar las demás. Si hubiéramos puesto puros if, siempre entra a validar o consultar cada if. Con el else if evitamos eso, que únicamente cuando llega y encuentra la que es válida, ya no encuentra o ya no consulta las demás. ¿Cuál es el peor caso? Pues que consulte todas cuando la temperatura es mayor que 25. Que pasó por todas. Pero no siempre va a ser esa temperatura. ¿Okay? Si hay dudas o preguntas, me dicen, ¿no? Lo voy a validar aquí. -2.
Temperatura no válida. ¿Por qué no es válida? Porque el sdigit verifica que todos sean números. Entonces lo voy a quitar esta validación. ¿Cómo podemos comentar? Lo voy a comentar. Selecciono todo eso en Visual para comentar bloque. Es con la tecla Control, la tecla K y C. Los comentamos. Para descomentar es Control KU, Control KC. Dejamos presionado Control K y C. Control KU, descomentamos. -2. Está congelado. 5 grados. Está haciendo frío. 13. Está fresco. 20 grados. El clima está agradable. Y 32 grados. Hace calor. A ver, corre. Oye, no. Ajá, porque no tienes esa validación. ¿No? Aquí valida de 12 a 18, de 18 a 25 y te falta la validación de cuantos antes. Te faltas mayor a 0. Tienes nada más la del 12 en adelante. ¿Dudas, preguntas con las condiciones? Vaya, vamos haciendo ejercicio 07 para pasar con los ciclos. Y vamos a empezar con el while. Aquí en Python no existe el do while. Si recuerdan el do while, lo que hace es siempre entrar una sola vez. Ya al final valida la condición. Si se cumple, pues vuelve otra vez a iterar o entrar en el ciclo, ¿no? Aquí existe while y for. Ahorita que vamos el for es un poco diferente al for que conocemos o que ustedes conocen en C o C++, ¿no? Entonces vamos a utilizar el while. While es la misma palabra reservada y se tiene que cumplir una condición. Lo que vamos a hacer es crear un ciclo infinito, por así decirlo, para ver esta variable o palabra reservada. En Python existen los booleanos, true y false. Entonces, mientras es verdadero, pues se va a quedar ciclada. Como siempre es verdadero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir la palabra hola. Pues ahí la terminal se va a quedar ciclada imprimiendo ese mensaje. Si lo corre, van a ver ahí que pues se cicla la terminal, ¿no? Así claro, ¿cómo detenemos esto? Pues si le damos clic, control C varias veces, se va a cancelar. Le damos clic o en el ámbito que está aquí, truena la terminal. Entonces si le dan control C,
Ahí se termina la ejecución, ¿no? Y ya están todos los sola que se quedó ahí ciclado el while. Bueno. O cierran la terminal aquí en el tambito de que dice kill terminal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es definir un contador, que cuando ese contador llegue a un límite, pues termine la ejecución, ¿no? Comúnmente utilizamos i como contador, como índice. Entonces, mientras esa i sea menor a 10, vamos a estar imprimiendo, vamos a ponerle aquí, en vez de Lola, que nos imprima el valor de i. Entonces, en la primera corrida, la primera iteración, y que el 0, pues si él se cumple, es menor que 10, y nos va a imprimir el valor de 0. Si regresa otra vez y sigue valiendo 0, se queda reciclado, que necesitamos incrementar el valor de i en 1 para que vaya incrementándose. Aquí en Python no existe el i++ como existe en C. Entonces lo que hacemos es hacer esto o utilizando el operador más igual 1, este que está aquí. Entonces, si vale 0 en la primera corrida o en la primera entrada del while, incrementa el 1, 1 es menor que 10, imprime el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imprime el 9, 9 más 1, 10, 10 no es menor que 10, termina el ciclo. Córranlo y van a ver que nos imprime del 0 al 9. Cámbienle el límite, no sé, pónganle a 100, pues va a ser de 0 a 99. Si quieren que llegue al 100, pues hay que ponerle que sea menor o igual a 100. Todavía cuando llegue al 100, que entre, que nos imprima el 100, pero pues ya no va a entrar cuando incrementa a 101. ¿Okay? Dudas, preguntas con el while. ¿Recuerdan la palabra para tornar un ciclo? No sé si la vieron. Programación. Existe un while y llega un valor, ¿cómo nos salimos del ciclo? ¿Cómo será la palabra para tronar el ciclo? Un código. El break. ¿Va? Aquí también existe el break. ¿Cómo lo podemos utilizar? Para mostrarles una implementación. Supongamos que tenemos un ciclo infinito, ¿no? Y queremos que cuando i sea igual a 100, termina el ciclo. Entonces va a ser lo mismo que teníamos previamente. Entonces justo cuando llegue a 100, va a terminar el ciclo, lo va a romper. Para continuar con lo que está después del while. ¿Qué hay? Pues no hay nada, pero podemos ponerle algo. Aquí printf, que diga, se terminó el while. Entonces, si ven, lo que les sucede a la sangría, aquí tenemos esta sangría o esta indentación, y dentro de este i tenemos otra sangría. Ese break le pertenece a ese i. ¿Y qué hace el break? Pues truena el ciclo que tiene más cerca, que es el que está ahí, porque podemos tener ciclos anidados y irlos tronando o saliéndonos del ciclo internamente. ¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo un menú repetitivo. Ya que conocemos el while, podemos crear un menú con varias opciones. ¿Cuáles van a ser nuestras opciones? Pues lo que ya tenemos del cálculo del área.
Entonces vamos a tener tres opciones para calcular el área del cuadrado, del triángulo y del círculo, y la última opción para salir del ciclo infinito que tenemos ahí, es decir, salir del menú. Entonces, creemos un archivo que se llama menú.py. Y como va a ser un menú repetitivo, pues vamos a ciclar ese menú con un while y vamos a imprimir nuestras opciones. Calcular área del cuadrado. Y como voy a repetir varias veces este print, lo puedo duplicar. ¿Con qué duplicamos código en Visual? Con Alt Shift. Entonces ya nomás cambiamos lo que es necesario. Opción 2, calcular el área del triángulo. Opción 3, calcular área del círculo. Y voy a poner una opción 0 para salir del menú. Es decir, romper el while. Entonces vamos a capturar la opción con un input y el mensaje va a ser elige una opción. Y de acuerdo a la opción, pues vamos a tener condiciones. Si es 1, si es 2, si es 3 o si es 0. Vamos comenzando con cuando la opción es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Romper el ciclo. Y antes de salir o romper el ciclo, le voy a poner un mensaje de adiós. Si ven, no estamos convirtiendo la opción entero, porque en Python podemos comparar strings. Con este doble igual existe en C, pero en C no podemos comparar cadenas como lo hacemos en Python. Entonces no hay necesidad de convertirlo a entero. Entonces todo lo que está en comillas dobles o comillas simples son strings. Entonces el usuario escribió un 0, sabemos que el input siempre nos regresa un string. Else if, si la opción es igual a 1, quiere decir que el usuario quiere calcular el área del cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pedimos el lado, convertimos el lado, calculamos el área, el lado por lado, imprimimos. Y se ven todo el algoritmo para calcular el área del cuadrado tiene su sangría respectiva que le pertenece a este. Pues si ustedes ven, a veces aparece otra como línea, aparece aquí, por acá puede ser que tenga un espacio, entonces todo debe estar alineado con la columna. Y no les va a marcar un error Python de que hay un error de indentación. Le damos enter y hacemos la otra opción o el otro else if. Cuando el usuario escribió 2, quiere decir que quiere calcular el área del triángulo. Entonces necesitamos base. Convertimos la base. Pedimos la altura.
Convertimos la altura a entero. Calculamos el área y mostramos el área. Ahí está. Hagan la opción 3, ya saben cómo está el final del círculo, completen su menú y ya lo pueden probar. Si te fijas, la indentación, ese en sí debe de pertenecer a un if, pero está afuera. Te fijas que debe estar indentado, que es lo que les decía, ¿dónde debe estar ese if? Podría haciendo la opción 3, que sería calcular el área del círculo. Entonces necesitamos el radio. Convertimos el radio. Y calculamos el área, que es pi por radio, entonces 3.14. Y se lo voy a poner por radio.
opción 3, ¿no? Y por ejemplo, ahí para no escribir 3, 14 y 16, pues puedo agregar la de. Import math y ya math.py. Yo para no regresarme y que no les si están copiando ahí. Pero sí, yo si aquí la pongo, digo, no es lo mejor. Pues recuerden, utilizamos math. Y aquí math.py, ¿no? Este import tiene que ir al inicio, ¿no? Por ejemplo, sí, pero el informe lo pongo abajo del delito. No, hasta arriba, en la primera línea. Ajá. Lo pongo ahí para que vean cuál es. Y ustedes la mueven hacia arriba. Ahorita me regreso, yo la muevo. Porque si la dejamos ahí, cada vez que entremos a la opción 3, va a importar la librería. La va a estar cargando. Al inicio, pues no me la van a dejar una vez. Y además al inicio vemos qué bibliotecas o librerías está usando el script. Entonces ya al inicio vemos, está utilizando más, ¿no? Que así es lo que vamos a hacer, ya que veamos otras bibliotecas, vamos a estar importando bibliotecas que ya Python o que vamos a instalar. Si alcanzamos al final de la clase, vemos cómo instalar el framework que vamos a utilizar para crear la aplicación. Pruébenlo. Entonces voy a mover este import hasta el inicio. Otra cosa, si tienen código que está, no sé, con varias sangrías, lo que pueden hacer es con Control Shift, con Shift y el tabulador, Tab, la tecla Tab es la que está arriba de mayúsculas, se regresa. O con el Tab le pueden dar para que se meta el código, con Shift Tab se regresa esas indentaciones. ¿Quieren que le mueva una parte del código? Le muevo para que, si no, pruébenlo, de que todo funcione. De hecho, podemos poner un else cuando no es ninguna de las opciones. Entonces, print opción no válida o opción inválida, como quieran escribir. ¿Dudas, preguntas? Lo voy a correr nada más para validar que no tenga yo ningún error. Voy a elegir otra opción que no exista. La opción no es válida. Calcular el del cuadrado. 3. Triángulo. Círculo. Y salir.
Qué bueno. Veamos esa opción donde pides el lado. ¿Qué te falta? Si lo calculas en la línea 14, ¿qué te falta después de calcular? ¿Cómo muestras las salidas? Todos, menos aquí. Aquí sí lo tienes, pero acá no hace falta. ¿Sí? Para el chico, ¿no? Pasa todo esto. Eso es. Entonces seleccionas todo desde la línea 6 hasta abajo. Sí, en algún. Profe, por ejemplo, si yo utilizo la de MathPi, por ejemplo, ya Ajá. ve que en C tú puedes como recortar los dígitos que te aparecen, pues también lo puedes hacer aquí. Sí. ¿De qué manera? Dejen ver algo. Digo, no que me quiera meter todavía ahí. Ah, ok. No, pues si quiere ya lo. Ajá, pero eso puede. Ah, ok. Dudas, preguntas. Para pasar a ver el ciclo for. Si ven el while, pues es para. Aquí nos sirvió al menos para repetir el menú de opciones hasta que nosotros le demos salir para romper el ciclo con el break. ¿Sí? Sí. Ah, este inicio. ¿Te digas? Entonces vamos en el ejercicio 07. Este fue el menú, ya como una aplicación con ya con todo lo que hemos visto. Ahora hagamos ejercicio 08. Punto 5. Empezamos a ver el for. Y ahorita en 10 minutos que lo veamos hacemos un break de 10 minutos y continuamos con la clase, ¿va? Para terminar como esta parte de ciclos. El for aquí en Python funciona muy diferente a C. Si recuerdan en C, lo voy a escribir aquí. Necesitamos una variable que inicializa en un valor, luego un comparador que mientras se siga cumpliendo va a hacer algo, ¿no? Y cada vez que termina el for, incrementa esa variable. Entonces aquí se repetiría 10 veces. ¿No? Es el ciclo. En Python no es así. Se utiliza más como un for each, que es como por cada elemento o por cada algo. Entonces en Python la estructura de un for sería algo así. Y ahorita les explico qué es lo que hace esta parte. Entonces, como es un for each, o por cada algo, por cada elemento, ahí lo que tenemos es, por cada i que esté en el rango de 0 y 10. Es decir, va a empezar en 0, pero nunca llega al 10. Va a ser de 0 a 9 elementos. Si lo corren, les va a imprimir del 0 al 9. Okay, no hay ningún contador, no hay ningún incremento. Todo está en el range. ¿Qué hace el range? Que cada vez que entra, le va pidiendo un valor. Pásame, por ejemplo, en la primera corrida el range le regresa el 0. ¿No? Le regresa el 0 y se imprime el 0. Regresa y el range, pásame el siguiente. Le regresa el 1, pues por cada elemento, hasta que llega a este tope menos 1. Hasta que llega al 9, se mete y termina. El range tiene otra característica. Le voy a poner que llega hasta 100 o hasta 99.
y que sean pasos de 2, es decir, incrementos de 2. Entonces se puede decir que vamos a ver como todos los pares del 0 hasta el 98. ¿Okay? Entonces por default, cada vez que entra, le va pidiendo el siguiente con ese paso, por así decirlo, ¿no? Si le pueden 5, pues lo va a imprimir de 5 en 5, ¿no? Entonces 0, 5, 10, 15, 20, 25, hasta que llegue al 95. Nunca llega al tope, nunca llega al 100. Si queremos que llegue al 100, pues le ponemos aquí 101. Y ella llega al 100. Esto mismo lo voy a borrar. Es como si hiciéramos lo siguiente con el while, ¿no? Mientras sea menor, igual que 100, imprime i e incrementa i, ¿no? Más igual 1, ¿no? Del 0 al 100. Si queremos que vaya del 5 en 5, pues el incremento va a ser más 5, ¿no? Lo voy a copiar. Déjame regreso. Ahí está. Su representación en el while sería este que está aquí. En el for son 2 líneas, y en el while pues tenemos que declarar un contador, poner el while, poner el print y ponerle el incremento, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad, pues ya utilizamos lo que más nos conviene, ¿no? Aunque a veces el while es como más descriptivo, podemos ver qué es lo que está haciendo cada cosa, ¿no? Comúnmente nosotros lo vamos a utilizar como esta parte, lo vamos a utilizar de la manera que lo vamos a hacer ahorita. Entonces, hagamos ejercicio 09 para guardar este código del for. Y vamos a empezar a utilizar listas para utilizar el for, para iterar sobre listas. En Python no existen como los arreglos en C. Ponen en C o C++ para crear un arreglo. Definíamos el tipo de dato y cuántos elementos va a contener ese arreglo. Aquí en Python las listas son dinámicas, es decir, podemos meterle n cantidad de datos pues hasta que se nos termine la memoria, hasta que truene el programa. Entonces, ¿cómo se definen las listas? Nuestra lista se define con corchetes, como si fuera en Python, en C, pero sin ningún número. Es decir, aquí mi arreglo o mi lista está vacía, no tiene ningún elemento. Pero le puedo meter elementos. Por ejemplo, que tengan 1, 2, 3. Si la imprimimos, esa lista, pues nos va a imprimir lo que contiene. Y vamos a ver que entre corchetes nos imprime cada uno de los elementos que contienen la lista. ¿Cómo podemos saber el tamaño de la lista? Con la función len, y le mandamos la lista. Len es de longitud, ¿no? Entonces, si lo corremos, ahí vemos la lista, el contenido y la cantidad de elementos que tiene nuestra lista, que son 3. Las listas, al ser dinámicas, pueden almacenar cualquier tipo de dato, cualquier objeto. En C, C++ y otros lenguajes de programación, tienen que ser del tipo de dato que lo declaremos. Si es un arreglo de enteros, todos tienen que ser enteros. En este caso en Python, no, que tiene como un poco esa ventaja. Entonces, por ejemplo, esa lista puede tener strings o puede tener flotantes. O incluso puede tener dentro otra lista que tenga, no sé, 3 ceros. Entonces ahí tenemos una lista dentro de otra lista que ya sería como una matriz, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, aquí cuántos elementos, si los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este son 6. Esa lista se cuenta como un elemento. Entonces, cuando lo imprimamos, nos muestra los elementos y nos muestra la cantidad de elementos, que son 6, aunque este tiene otro conjunto de elementos.
¿Cómo podemos agregarle elementos a la lista una vez ya declarada? Existe la función append. No sé, queremos que le agregue el string Python a nuestra lista previamente. Entonces lo que podemos hacer es imprimir la lista, imprimir el tamaño. Nada más para verificar que se agrega. ¿Y dónde se agrega? Se agrega al final de la lista. Y el tamaño de la lista incrementa en 1. Si antes teníamos 6 elementos, al agregar esta palabra o string Python, ya tenemos 7 elementos en nuestra lista. Dudas, preguntas hasta aquí con las listas. ¿Cómo obtengo un elemento? Por ejemplo, si quiero el elemento de la posición 1, pues es igual como en C para acceder a los arreglos en la posición 1, comenzando desde la posición 0. Entonces, ¿qué elemento está en la posición 1? El 2. En la posición 0 está el 1. Entonces, si lo imprimimos, nos va a imprimir ese elemento que está en esa posición, que es el 2. ¿Cómo accedemos a la última posición? Con -1. Aquí podemos acceder como a posiciones negativas. El -1 hace referencia al último elemento. Si vemos esta lista, el último elemento es esta lista. Pero después agregamos la palabra Python al final de la lista. Entonces el -1 va a corresponder al último elemento que agregamos. -2 pues sería el penúltimo, antepenúltimo, hasta siglos como de reversa. ¿Okay? Posición, la voy a poner última. Entonces, esta es nuestra lista y al final está el string Python. Y para acceder a la última posición, con -1. Si le ponen -2, pues se imprime el penúltimo, antepenúltimo. ¿Qué pasa si accedemos a una posición que no existe? Pues nos va a botar un error. Por ejemplo, una posición no válida sería acceder, no sé, a la posición 10 de la lista. Y nos bota un error. Y nos dice que el índice está fuera de rango. Entonces, si tengo 7 elementos dentro de la lista, pues el 10 no existe, porque tengo posiciones del 0 al 6, nada más. ¿Okay? ¿Cómo sacamos cada uno de esos elementos? Pues con un for, sacamos cada elemento dentro de la lista. Ese in significa como saca cada uno de los elementos que están contenidos dentro de esa lista. Entonces lo que va a hacer es, en la variable e, va a guardar cada uno de los elementos y va a ir como saltando en cada posición. Entonces por eso es como un for each. Por cada elemento voy iterando de la lista. Entonces, ¿cuántas veces va a iterar? Pues va a iterar 7 veces. Bueno, voy a comentar esta donde nos da el error. Y vamos a ver individualmente la impresión de cada elemento. ¿Dudas, preguntas? Si no, para hacer un break.
Terminó la grabación.